Gracias a quienes se integran a la red informativa de Corape. En esta mañana estará junto a nosotros el especialista en Derecho Constitucional Javier Palacios, con quien vamos a hablar de los decretos de urgencia económica que ha enviado el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional. Doctor Palacios, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio. Buenos días, qué gusto compartir con ustedes. Gracias por estar aquí. La Corte Constitucional decidió emitir un dictamen no favorable del proyecto de decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de las Finanzas Públicas. Ha señalado que por ser incompatible con el artículo 148 de la Constitución y entrar en tensión con el principio de no regresión y el derecho a la salud. ¿Nos puede dar una lectura, por favor, de esta decisión de la Corte? Claro que sí, la Corte Constitucional lo que ha hecho es no dar paso una vez más a los decretos de urgencia económica del presidente de la República. Esta vez lo ha hecho por dos causales. La primera es un tema formal, refiriendo que el proyecto no es de urgencia económica, que el presidente no ha logrado justificar la urgencia, pues el único hecho plausible sería el fenómeno del niño. Y en cuanto al fondo, la Corte Constitucional, entre otras consideraciones, ha dicho que la regresión de intereses o la remisión de intereses que se querían hacer de las deudas, sobre todo al IES, es un tema regresivo de derechos. Y en el tema de fondo, también ha concluido que existen afectaciones al presupuesto en materia de salud que se puede entender regresivo de derechos. Así es, y es que por otra parte emitió el dictamen parcialmente favorable respecto al decreto de urgencia económica de gestión de riesgos y desastres, pero quisiéramos saber que nos explique un poco acerca de qué significa esto de dictamen parcialmente favorable. A ver, cuando el dictamen es parcialmente favorable, significa que la Corte Constitucional únicamente da paso a la regulación de aquellas normas que no las declaró inconstitucional. Entonces, eh, en el caso de que la Corte dio un dictamen parcial, es solo únicamente de estas normas son las que el presidente de la República podrá poner en vigencia dichas disposiciones. En el caso puntual, la Corte Constitucional solo lo hace respecto a aquellos temas urgentes para mantener desastres, sobre todo derivados del fenómeno del niño. En el caso, en cambio, de las finanzas públicas, la Corte no da paso, lo que implica que el presidente de la República no podrá regular o no podrá dictar este decreto ley, no entrará en vigencia y podrá estar en la libertad de poder volverlo a ingresar. Sin embargo, la Corte Constitucional ya le ha dicho que tiene que hacerlo con el tiempo suficiente, porque de lo contrario la Corte no puede hacer un examen oportuno del proyecto, más que del proyecto, del decreto ley en materia de urgencia económica. Doctor Palacios, y desde la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso ha enviado varios decretos a la Corte Constitucional. Algunos de ellos han sido negados y cuestionados por varios sectores de la población. ¿Cómo analiza usted también hasta el momento estas propuestas del presidente que muchas veces pues, se señala no han sido argumentadas en este tema de económico urgente? A ver, el presidente de la República, en efecto, la mayoría de los decretos que ha mandado no han tenido el dictamen favorable de la Corte. Creo que aquí ha jugado también un rol preponderante a la Corte Constitucional. Recordemos que las circunstancias de las que vivimos son totalmente anómalas. No se tratan de circunstancias regulares. De hecho, es la primera vez que el país vive un escenario de muerte cruzada. Y en este contexto, la Corte Constitucional, cuando reguló el primer dictamen en materia de urgencia económica, desarrolló lo que se llama la urgencia económica. En mi criterio, la Corte excedió un poco el ámbito de sus competencias, pero nos guste o no nos guste, la Corte ha dicho que únicamente aquello que es inminente, es decir, que lo que el presidente está pretendiendo regular lo puede aplicar en este momento, es lo que se considerará como urgente. Y luego viene el tema económico, que se circunscribe básicamente al artículo 264 de la Constitución. El presidente de la República en algunos casos creo que sí ha logrado justificar, creo que la Corte ha tenido una rigidez en su análisis. Sin embargo, en otros es evidente que no tenía que ver con un tema de urgencia económica y que el presidente lo que quería hacer es en realidad propender a regulaciones que seguramente intentó hacer cuando existía la Asamblea, pero no tuvo los votos. Entonces, para eso tampoco sirve los decretos de materia de urgencia económica, en el que creo que la Corte sí se equivocó, porque en mi parecer, si habían los elementos para categorizar de urgente, era respecto a los créditos educativos, porque es una realidad apremiante en el país. Pero de una lectura general lo que tenemos es que el presidente de la República, a criterio de la Corte, no ha logrado justificar y no lo ha logrado justificar porque la Corte ha dicho que la regulación que está mandando es una regulación ordinaria que ameritaría un debate democrático en la Asamblea y que no se podría prescindir de este debate para regular en esta época excepcional y anómala que vive el país.
Y también consultarle, en este caso usted ha hecho mención de que sí, en efecto, es la primera vez que vivimos un escenario de muerte cruzada en el país. Las personas se están relacionando un poco acerca de estos decretos que envía el presidente Guillermo Lasso, intentando entender en qué consisten. Y también quisiéramos que nos explique cómo se necesita lograr esa justificación económica, cuáles son los parámetros que en este caso la Corte debe revisar y decir sí, en efecto, se argumenta que sí es urgencia económica. A ver, esa respuesta tengo que dividirla en dos temas. En mi opinión, la Corte no debe ni puede calificar qué es urgente, porque esto es un rol del Ejecutivo. Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que se califique esta urgencia, para que la urgencia sea admisible, el presidente debe justificar que la regulación que está pretendiendo hacer se lo va a implementar de manera inmediata y que todo lo que el presidente regule tiene un impacto inmediato, que no tiene un impacto a largo plazo, porque si tiene un impacto a largo plazo, se debe esperar la conformación de la Asamblea Nacional, que sería a finales de este año esencialmente. Entonces, esta es la categoría que la Corte ha desarrollado. Y lo otro es que la Corte ha sido muy estricta en el tema económico, en el sentido de que si bien, por ejemplo, un tema laboral puede estar relacionado con aspectos económicos, se debe justificar que la conexidad es de tal punto que resulta urgente y que resulta inminente regularlo en este momento, porque si no se regula en este momento, puede existir una afectación a derechos, lo cual el presidente no lo ha logrado, pues la mayoría de sus decretos ha justificado actuaciones del Estado ecuatoriano a largo plazo. Es decir, por ejemplo, una revisión de multas que se pretendía en este momento buscaba salvaguardar un tema patrimonial a largo plazo y seguramente hasta para próximos gobiernos y que no tenían incidencia en este gobierno, o inclusive el tema de reestructuración de compañías societarias que se puedan acoger a un proceso de quiebra voluntario. Todo esto tenía un impacto, en palabras de la Corte, a largo plazo y no tenía una incidencia en este momento, en estos cortos meses que hemos tenido de muerte cruzada. Esa es la justificación que la Corte exige en este momento. Continuamos con esta entrevista con el especialista en Derecho Constitucional Javier Palacios y quisiéramos también consultarle en este caso cuál es su lectura, su opinión acerca del decreto 754 de consulta ambiental, que también ha generado mucho debate, pues hay algunos sectores que sostienen que ayudará al desarrollo del país y hay otros que sostienen que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada. A ver, el decreto 754 respecto a la consulta ambiental, como usted bien señala, en mi opinión es absolutamente constitucional. Este decreto no inobserva ninguna norma de la Constitución, ni menos aún la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este decreto lo que buscaba es viabilizar las actividades económicas, porque lamentablemente se ha politizado este tema en el sentido de es minería en contra de la no minería, y esto no es así. La consulta ambiental es aplicable a todas las actividades económicas, desde construir un hospital público hasta una actividad extractiva, pero no se limita a las actividades extractivas. Y por otra parte, que creo que hay un error de concepción de quien presentó la demanda de inconstitucionalidad respecto del decreto 754, no cabe la consulta prelegislativa en este caso. ¿Y por qué no cabe? Porque la consulta ambiental es un derecho que tenemos todas las personas, todos los que residimos en el Ecuador, cuando a propósito de un proyecto o una actividad económica se pueda afectar el ambiente en la zona en la que residimos. Y allí se debe realizar la consulta ambiental. No se trata de una consulta a los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, es decir, una consulta segmentada únicamente a ellos, privativa de ellos, para que proceda la consulta prelegislativa, que creo que esto es importante aclarar, que la consulta prelegislativa únicamente tiene lugar cuando se trata de una regulación normativa que afecte única y exclusivamente a los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. Cuando la norma únicamente afecte a ellos o únicamente regule a ellos, allí procede la consulta prelegislativa. Pero cuando es una norma genérica que abarca a un sinnúmero de personas, en este caso a todos los habitantes del Ecuador, no procede una consulta prelegislativa, porque si no, todas las normas tendrían que pasar por consulta prelegislativa. La Corte Constitucional tiene en sus manos ahorita la demanda de inconstitucionalidad y está próxima, entiendo yo, ya a disponer su resolución. Esperemos, en mi opinión, esta norma, la demanda no debería prosperar, pero será la Corte la que tenga la última palabra. Insisto, y creo que sí es importante aclarar, la consulta ambiental no es solo para temas extractivos, la consulta ambiental abarca a todas las actividades económicas e inclusive hasta las más elementales para prestar un servicio público como es la salud.
Doctor Palacios, y estamos a poco tiempo que culmine la gestión del presidente Guillermo Lasso. ¿Considera que es idóneo que siga enviando decretos? Le consulto esto por el tema de los tiempos en que la Corte se está tardando en dar respuesta y anunciar si admite o no un decreto. Más allá de si creo que es idóneo o no, creo que puede resultar necesario. Creo que la Corte Constitucional debería ser un poco más ágil. Yo entiendo que son temas complejos y la carga procesal que tiene la Corte, sin embargo, creo que sí debería dar un poco de agilidad a este tema, porque estamos a puertas de unas elecciones este día domingo y además existe un tiempo, existe un tiempo todavía estimado en el que el nuevo gobernante llegará, cualquiera que este sea, pero pueden aparecer circunstancias apremiantes en este lapso de tiempo en el que el presidente necesite tomar mano. Por ejemplo, el fenómeno del niño que todavía no tiene una intensidad en el país, pero que si llegase a tener, seguramente el presidente va a tener unas circunstancias anómalas que tendrá que cubrirlas. Entonces, más que sea idóneo, creo que dependerá de las circunstancias de cada caso. Ahora, si el presidente quiere regular en este momento temas laborales, temas societarios, creo que no es prudente y sobre todo creo que no atañe a la urgencia económica, más aún cuando estamos a escasos 2 meses de que el presidente de la República, por ser generosos los 2 meses, pueda ya finalmente salir del mandato. Y también un poco para aclarar este tema, ¿hasta qué minuto, hasta qué tiempo el presidente Guillermo Lasso puede enviar los decretos ley a la Corte Constitucional? El presidente puede enviar los decretos ley hasta el último día de su mandato. En realidad, eso no hay una limitación constitucional. Lo que sucede es que una vez conformada la Asamblea Nacional, ya la Corte Constitucional no puede hacer el análisis. Entonces, desde un tiempo real, el día que la Asamblea Nacional sea posesionada, el presidente de la República ya no tiene la potestad excepcional de mandar decretos ley en materia de urgencia económica. Ahora, la práctica será que el presidente de la República, entiendo yo, ya no mandará más decretos ley en materia de urgencia económica, sobre todo porque estamos cerca de los comicios electorales. Entonces ya se vería poco legítimo que lo haga, pero jurídicamente la única restricción es hasta que se conforme la nueva Asamblea Nacional. Ok, perfecto, doctor Palacios. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por atender esta entrevista y aclararnos también un poco más este escenario de los decretos de urgencia económica que ha enviado el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional. Con mucho gusto, a las órdenes. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este informativo comunitario de la Red Corape.